Gracias por el glorioso privilegio de ser tus hijos, de poder estar aquí, de poder exaltarte, de poder glorificarte, de poder caminar en todo lo que tú ya has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, papá, por este tiempo en el que podemos congregarnos, podemos reunirnos desde este lugar y estando conectados en diferentes lugares. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra siempre. Papá, en esta tarde oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento puedan ser abiertos. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora. Queremos seguir siendo enseñados por ti, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Te pedimos que tú nos hables y que tú nos enseñes. Creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Que en esta tarde podamos seguir creciendo en el entendimiento y el conocimiento de este glorioso evangelio, de este evangelio eterno, un evangelio diseñado desde antes de la fundación del mundo. Que podamos seguir aprendiendo a disfrutar de nuestra comunión contigo, a disfrutar de todo lo que ya somos, tenemos y podemos en Cristo. Yo oro por cada persona aquí presente, oro por cada persona que está conectada. Te doy gracias porque sus vidas no vuelven a ser iguales. Oro por el fluir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Manifestaciones de sanidad, de milagros en medio nuestro. Y te damos a ti siempre toda la gloria y toda la honra, entendiendo que solo tú te la mereces, papá. Una vez más yo te pido que tú me uses y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu maravillosa gracia, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Sé exaltado y glorificado. Papá, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo en este maravilloso conocimiento y a mantener siempre nuestra mirada puesta solamente en ti. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de todo lo que pueda estar ocurriendo, confiamos plenamente en ti. Nuestra confianza eres tú. Oh, gloria. Gracias, papá. Que en medio de cualquier adversidad podemos vivir confiadamente. Podemos vivir confiadamente. Oh, aleluya, sabiendo que tú cuidas siempre de nosotros. Sabiendo que tú eres bueno siempre y que tú has preparado cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Sabiendo que tú nos cuidas, nos proteges, nos amas de manera incondicional. Gracias, papá. Gracias porque no hay nadie como tú y porque tenemos el privilegio de estar en Cristo y de disfrutar de esta maravillosa vida en Cristo. A ti sea la gloria. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. A ti sea siempre toda la gloria. Aleluya. Gracias por los dones funcionando, fluyendo a favor del cuerpo, a la edificación del cuerpo en el nombre de Jesús. Aleluya. Eres tan bueno. Eres tan bueno. A ti sea la gloria siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pueden tomar asiento, por favor. Bienvenidos una semana más. Gracias a todos por estar ahí. Y como siempre, no solamente le damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos que estén un domingo más con nosotros, sino también, obviamente, a todos los que están conectados. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, a todos los que forman parte de esta familia Gracia y Fe en diferentes lugares del mundo. Les amamos, ya lo saben, y agradecemos que estén
también ahí, a todos los que forman parte de la familia en Cristo, del cuerpo de Cristo, de esta gloriosa iglesia. También les mandamos un fuerte abrazo y les pedimos que si quieren puedan compartir esta enseñanza para que otras personas puedan ser edificadas. Recuerden que el único propósito que tenemos a la hora de compartir estos vídeos y de retransmitir es que el Evangelio alcance cada vez a más personas y alcancemos también más lugares. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, les pedimos que estén preparados y que si quieren compartan para que otros puedan ser edificados. Y ya saben que tenemos también el canal de YouTube y si por casualidad hay alguien ahí o hay alguien aquí que todavía no se ha suscrito, este es un buen día para suscribirse porque estamos en 599. O sea, uno para llegar a 600. Luego el número crítico será cuando lleguemos a 666, porque ahí los evangélicos se pondrán nerviosos, entonces rápido hay que pasar del 665 al 667 sin darnos cuenta apenas, porque empiezan a hablar que si la marca de la bestia, que todo eso es mentira, se lo digo ahora, pero bueno, que si la marca de la bestia, que si no sé qué, que si no sé cuánto, etcétera. Suscríbanse, si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor. Por favor. Muy bien. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Todos preparados? Perfecto, nos ponemos en marcha. Y me pongo el reloj, aunque ya saben que no sirve absolutamente nada porque no le hago caso. Pero, si usted está más tranquilo. Muy bien. Cuando parecía que estábamos llegando al final de la serie El único evangelio, estábamos a punto de aterrizar, hemos vuelto a despegar. Y no acabamos. Ya se lo digo ahora, que todavía nos va a tomar un tiempecito más llegar al final de esta serie, que con tiempo, no me dirán que no, les hemos anunciado la siguiente serie, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la Iglesia Gracia y Fe, que anunciáramos con tanto tiempo una serie nueva. Recuerde que la siguiente serie será Reinando en Vida. O en enero. Igual diciembre está muy cerca, ya te lo digo ahora. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca del único evangelio y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dios es bueno siempre. Porque vamos a seguir viendo algunas cosas que hemos visto acerca de lo que el Evangelio produce en nosotros. Vamos a seguir hablando también acerca de entender el concepto del Evangelio eterno y acabando, cuando lleguemos a ese punto, hablaremos acerca de cuál debe ser nuestra respuesta ante este glorioso Evangelio. Pero hemos hablado acerca que el Evangelio produce paz, ¿sí? El Evangelio produce seguridad y el Evangelio produce libertad. Lo último que estuvimos viendo, obviamente, es la libertad que produce el Evangelio en cada uno de nosotros. Usted ha sido hecho totalmente libre. La seguridad que el Evangelio produce en cada uno de nosotros. Lamentablemente vemos gente que vive insegura, aún dentro de las congregaciones, porque no se les está enseñando correctamente. Pero yo le aseguro algo, valga la redundancia, que si el Evangelio es enseñado correctamente, las inseguridades desaparecen. Por eso hay personas que tienen dudas respecto a su salvación, tienen dudas respecto a si son salvos, si no son salvos, respecto a cómo Dios los ve, respecto a cómo es su comunión con Dios. Y todo esto proviene de una errónea enseñanza respecto a la realidad del Evangelio. Por eso que nosotros no estamos aquí para vivir una religión, estamos aquí para permitir que la vida del Evangelio, la vida que produce Jesús, fluya a través de nosotros. Usted y yo estamos vivos porque hemos sido resucitados con Cristo y porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Amén. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver que el Evangelio revela nuestra posición de justicia. Repito, el Evangelio
revela nuestra posición de justicia. Lamentablemente, en algunos sectores de la Iglesia, sobre todo en el ámbito pentecostal, porque el ámbito bautista suele tener una línea de enseñanza muy sana, muy centrada, pero el ámbito pentecostal siempre tiene sus cositas, ¿no? Como se supone que son los que sienten a Dios, y los que tal, y los que cual, y los que más saltan, y los que más gritan, y los que se les ponen los pelos de punta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a veces eso influye en que también se vaya la cosa por un lado que no se debería ir. Y se ha abusado de este término, que es una palabra bíblica y de la que no deberíamos tener miedo, que es revelación. Revelación es bíblico. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entender qué significa revelación. Y debemos huir de todo aquel que se pone detrás del... Mire, hay de dos tipos de personas de las que usted tiene que huir. Fíjese lo que le digo, ¿no? O ya no de la gente, sino de dos tipos de enseñanzas que usted tiene que huir. Uno, los que se ponen detrás de un púlpito para decir, y ahora utilizo la palabra púlpito, pero si lo lee en redes sociales, lo que sea, hoy en día todo esto está más diferente, ¿no? Pero para decir, tengo una nueva revelación, ya está, olvídese, váyase y apague la tele. Apague la tele porque no existen nuevas revelaciones. Todo lo revelado es lo escrito. Fuera de lo escrito no hay nada que tenga que ser revelado. Lo que necesitamos es crecer en luz respecto a lo que ha sido escrito, a lo que ha sido revelado. Entonces, por un lado, huyamos de las nuevas revelaciones y por otro lado, huyamos de aquellos que dicen, así dice el Señor. Porque nadie hoy en el nuevo pacto habla de esa manera. No es una terminología del nuevo pacto. Así dice el Señor. Palabras proféticas que puedan fluir hoy no fluyen de esa manera. No es así como Dios se mueve en este nuevo pacto. Entonces cualquiera que diga, así dice el Señor, déjeme decirle que Dios no ha dicho nada. Nada. Porque la profecía viene de otra manera. Por ejemplo, mientras se está enseñando, puede fluir palabra profética. Gracias por su entusiasmo. No pasa nada, yo soy madrante, no se preocupe. Pero bueno, no, porque escucho a los que están ahí que están gritando amén, a los que están en el otro lado. Aquí no grita nadie. Ustedes tienen que saber que aquí no grita nadie. Así, claro. Ahí has quedado muy bien, ¿eh? Ha sido rápida. No, pero yo bromeo con esto, pero yo sé que ustedes están anotando, están pensando. Escuchen, esto es muy importante. Yo bromeo con este asunto, porque me gusta que ustedes se rían un poco. Pero yo esto sí es importante. Yo quiero que ustedes piensen. Y es bueno que ustedes piensen, porque lamentablemente por años la gente ha ido a la iglesia y ha escuchado sin pensar lo que está escuchando. Y usted tiene que estar ahí pensando y entendiendo y que Dios le hable, pero no aceptando todo simplemente porque Kenneth lo dice, sino que hay que pensar y hay que usar esto. Usted tiene que venir con lo que hay dentro de aquí a la iglesia, a la reunión, hay que usarlo. Entonces, repito, a mí me gusta hacer bromas para que se ría un poco, pero yo sé que ustedes van pensando, van anotando y reflexionando en esto. Dios habla proféticamente a veces en medio de la enseñanza, Dios puede hacerlo. No necesitamos una así dice el Señor para hablar proféticamente en estos tiempos, porque recuerde que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y por medio de los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Por eso que juntamos las dos cosas, la revelación nueva con así dice el Señor, todo esto queda anulado bajo este nuevo pacto, porque el centro de todo o el todo de todo es Cristo. Y en Él estamos nosotros fundamentados. Ahora, necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de lo que ha sido revelado, en el conocimiento de algo que veremos más adelante, de este misterio oculto por años, por siglos, pero que ahora se ha manifestado. Por eso que el Evangelio no comienza cuando usted lee en Mateo que de repente nació un niño Jesús. El Evangelio no comienza ahí. El Evangelio, según Apocalipsis, es eterno. El Evangelio nunca fue un plan B porque le falló el plan A a Dios.
Por eso entienda esto. La iglesia nunca fue un plan B porque le falló el plan A Dios, que era Israel. La iglesia siempre fue el diseño de Dios y siempre fue el plan A. De la misma manera que el evangelio siempre fue el plan A. Por eso es un evangelio eterno que le fue predicado, dice la Biblia, a Abraham, por ejemplo. A Abraham se le predicó el evangelio. ¿Sí? Ahora, aquí sí sale el término revelar, porque vamos a hablar que el evangelio revela nuestra posición en Cristo, nuestra posición de justicia, mejor dicho, porque revelar tiene que ver con mostrar algo que está oculto. ¿Sí? Eso es lo que es revelar. Es decir, ustedes están desde ese lado y ustedes no ven lo que hay aquí. Pues yo les puedo revelar lo que hay aquí. Por ejemplo, aquí hay una botella de agua. La revelación de la tarde. Anoten la revelación de la tarde, ¿no? Eso es revelar. Revelar tiene que ver con mover el velo, quitar el velo para que se vea lo que hay detrás. Entonces, escuche, Romanos capítulo 1, verso 16, ¿lo tiene? Dice el apóstol Pablo escribiendo: porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, no de un sistema religioso. Oiga, recuerde quién está escribiendo, que de religión sabía un rato. De un sistema estructurado, de un sistema religioso, posiblemente era de los que más sabía. Alguien que tenía tal celo por Dios que perseguía a aquellos que se denominaban los del camino, los seguidores de Jesús, y deseaba matarlos porque él tenía un celo por Dios, un celo por el templo. Piense que aquello que le molestaba a Pablo, que luego Pablo lo enseña de una forma clara a la iglesia, es que alguien dijera que el templo ya no es donde Dios habita. Eso era una locura para los judíos. Yo el otro día compartí en las redes sociales que uno de los grandes errores que cometemos a la hora de leer o interpretar la Escritura es que no entendemos la mente del escritor, sino que tenemos una mente evangélica. Posiblemente a los que llevan pocos años no les pase, pero a los que llevamos años en el Evangelio, lamentablemente, aunque no queramos, hay cosas que se han establecido ahí, que se nos enseñaron y nunca las estudiamos. Y dimos por hecho que eran correctas, y luego cuando uno se sienta y empieza a estudiar, se da cuenta que no es así. Entonces, porque hay una mentalidad, lamentablemente, que ha sido contaminada por la religión. Saulo de Tarso era alguien que disfrutaba, escúcheme bien, porque él pensaba que era lo correcto, disfrutaba viendo morir a los cristianos. Lo disfrutaba, porque eran los enemigos del templo. El templo para el judío era el cielo en la tierra, no era cualquier cosa. Pero aquí el apóstol Pablo, después de haber sido alcanzado por la gracia, dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué? Porque el evangelio, no tal denominación, no tal sistema religioso, no. El evangelio es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para ser libre del pecado original y de todas sus consecuencias. Recuerde que eso es lo que significa salvación, la palabra en griego, sozo o sotería. Ser libre del pecado original y de todas sus consecuencias. ¿Salvación a quién? A todo aquel que cree. Tengamos claro eso. Tengamos claro eso. ¿Todo el mundo es salvo? No. ¿Todo el mundo puede ser salvo? Sí. ¿Hay salvación para todo el mundo? Sí. ¿Hay gracia para todos? Sí. ¿El amor incondicional de Dios puede alcanzar a todos? Sí. Pero lamentablemente no todos son salvos. ¿Por qué? Porque salvación a todo aquel que cree. ¿Creer en qué? No es creer en qué, es creer en quién. No es creer en la iglesia evangélica. No es creer en Kenneth Keila. No es creer en el apóstol tal o en el profeta. No es creer en la denominación, sea la que sea. Es creer en Jesucristo y en su obra completa.
No es creer en un buen hombre, lo digo con todo el respeto del mundo, pero no se trata de creer en Buda o de creer en este o de creer en el otro. No, y no podemos igualar a Jesús porque ese es el grave error de la gente cuando rebaja la deidad de Jesús. Escuche, si algo va a tratar de hacer el diablo es quitar la deidad de Cristo y ponerlo como igual a otros más. Y eso no es así. Nosotros creemos en Jesucristo nuestro Señor, quien es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. Y cuando dice que hay salvación para el que cree, es para el que cree en Él y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Para el que cree en un Salvador, porque todos necesitamos un Salvador. Yo sé que hoy en día, por eso hay un sistema anticristo. Por eso la iglesia evangélica se ha equivocado en llevar siempre a la gente a estar pensando que tiene que aparecer un anticristo, que tiene que aparecer un anticristo, que tiene que aparecer, pero no se nos ha enseñado que ya hay un sistema anticristo. Hay un sistema que trata de sacar a Cristo de la escena. ¿Me está siguiendo? Y colocar cualquier otra cosa. Hay un sistema que trata de remover a Cristo para colocar una religión. Hay un sistema anticristo que trata de remover a Cristo para meter humanismo. Y ahora tú puedes lograrlo. Hay un campeón en ti. Mira en tu interior, el universo, la madre tierra, la no sé qué. ¿Y es para qué? Para sacar a Cristo. Pero la única posibilidad de salvación es en Cristo. Nada más. Cristo no tiene sustituto. No hay nada ni nadie comparable a nuestro Señor Jesucristo. Y que quede claro, no estamos hablando, no somos los solo Jesús, no, pero entienda, la salvación es en Cristo, porque ni siquiera por creer en Dios una persona es salva. Pero obviamente somos trinitarios. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo que habita en nosotros. Sin ningún tipo de duda. Pero la salvación está en Cristo. En aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros. En aquel que no fue un simple buen hombre, sino que es Dios hecho carne, caminando entre nosotros en busca de un mundo perdido. Recuerden, aquellos que estábamos muertos y nos dio vida. Recuerde que Jesús vino para dar vida a los que estaban muertos. ¿Sí? Entonces, al judío primeramente y también al griego. Esto simplemente es un orden cronológico, nada más. No está diciendo que es más importante el judío que el griego. No, está diciendo que la salvación primero fueron judíos los que creyeron. Pero luego se abrió también a los gentiles porque la salvación es para todos. Verso 17. Porque en el Evangelio, ¿dónde? En el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escuche, entender justicia es una revelación. Es decir, y escuche, es una revelación que solo el Evangelio puede producir. No hay forma que nosotros entendamos nuestra posición de justicia si no es por medio del Evangelio. Por eso que el Evangelio, ¿qué es? Son las muy buenas noticias de Dios, de la gracia de Dios a favor del ser humano. Porque el Evangelio nos revela, nos dice, el Evangelio saca el velo para mostrarnos la realidad que usted y yo ya tenemos una posición de justicia en Cristo. Nuestra posición de justicia es absoluta en Cristo. Es decir, gracias a la obra completa de Jesús, usted y yo somos completamente justos. Eso es tremendo. Venga conmigo a Job, capítulo 9. Vamos a leer Job, ¿sí? Vamos a leer. Job, capítulo 9, versos 1 y 2.
Dios es bueno siempre. Amén. Job, capítulo 9, versos 1 y 2. Fíjese la pregunta que Job hace. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿No? Sí. Tal vez, a lo mejor puede ser. Respondió Job y dijo, aquí usted sabe que estamos ya en medio de todas esas conversaciones que tiene Job con sus supuestos amigos, ¿verdad? Ya estamos en medio de esa, al principio, pero estamos ahí metidos ya en Job 9. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Pregunta Job, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Fíjese la pregunta, ¿cómo podrá justificarse el hombre con Dios? En el momento en el que está escrito este libro, obviamente posiblemente no había respuesta para eso, de hecho no la había. Pero vamos a Romanos 8, porque eso es lo que nos interesa saber. ¿Cómo se puede responder esta pregunta desde el pacto en el que nosotros estamos? Romanos capítulo 8. Verso 28 en adelante. Y por eso que las inseguridades crecen si el Evangelio no es predicado, porque en el Evangelio se revela la posición de justicia. Si no predicamos el Evangelio, la gente no acabará de entender cuál es su posición en Cristo. Y todavía tendrán dudas. Todavía se predicarán todas esas cosas que la salvación, hay que estar seguro, hay que vivir sin mancha, hay que vivir sin arruga. Pero escúcheme bien, por favor, nunca jamás usted y yo podremos alcanzar una posición de justicia basada en nuestras propias obras. ¿Me está escuchando? Nunca, nunca, jamás usted y yo seremos justificados por obras. Justificación no tiene que ver con vamos a tratar de hacer más obras buenas que malas. Justificación tiene que ver con una posición en la que Dios me ha puesto por su gracia, independientemente de cuáles sean mis obras. Y esto es lo que cuesta de abrazar, por así decirlo. Por eso necesita ser revelado. Y solo el Evangelio produce esa revelación. Escuche, el Evangelio le revela que usted ahora está delante de Dios como que nunca ha pecado, porque realmente usted nunca ha pecado. Y eso es lo que a muchos les golpea. Tratan de entenderlo y no pueden. ¿Por qué? Porque necesita ser revelado. Ahora, ¿cómo puedes decir que yo nunca he pecado? Porque usted es un ser espiritual, nacido de nuevo, nacido en justicia completamente. Y desde que usted nació de nuevo, usted en su espíritu no ha podido pecar, porque nada corrupto entra en el espíritu de la persona. ¿Significa que no pecamos? No. Obviamente con el cuerpo todavía cometemos acciones de pecado, pero que nada tienen que ver con la realidad de nuestro espíritu. Y el trabajo de todo cristiano, que lo decimos y lo decimos y lo decimos, es renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo para que cada vez se manifieste más lo que somos en el Espíritu y dejemos de actuar como lo que éramos antes de estar en Cristo. Porque usted y yo debemos recordar que lo que éramos antes de estar en Cristo ya no lo somos. Ya no lo somos. Podemos aparentar igual, tenemos la misma apariencia, quizás tenemos todavía los mismos conceptos mentales, porque no vamos a entrar mucho en eso, pero recuerde espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice que todas las cosas han sido hechas nuevas, está hablando del ámbito espiritual, no del mental y no del físico. Algunos, cuando nacieron de nuevo, pensaron, oye, yo es que antes de nacer de nuevo estaba gordo y sigo estando gordo. Claro, porque eso no cambia. Yo era feo y pensaba que iba a ser guapo.
único que puede producir el Evangelio es que Dios ciegue a una muchacha para que le vea a usted guapo, pero nada más. Ahí está. Los conceptos mentales no cambian al principio. No se trata de yo antes era de un equipo de fútbol y ahora soy cristiano, soy de otro. O tenía una mentalidad política. Puede ser que cambie su mentalidad política, pero no en el momento que usted nace de nuevo. Porque lo que usted pensaba tiene que ir siendo renovado. Hay que producir una renovación en nuestra forma de pensar. Pero en el espíritu, usted está completo. Por eso que en el espíritu usted es completamente justo. No podemos ser más justos de lo que ya somos. Es imposible. No podemos ser más santos de lo que ya somos. Y no podemos ser más perfectos de lo que ya somos. Ya está pensando, si usted conociera a mi marido, sabría que puede ser más perfecto de lo que es. Hablamos de espíritu. La posición en el espíritu. Luego, conforme renovamos nuestra forma de pensar, obviamente vamos cambiando nuestra forma de caminar. Pero yo necesito entender que hoy yo soy 100% salvo porque soy 100% justo, porque ya no hay pecado en mí. No hay pecado. Eso es lo que necesito entender. Job preguntaba, bueno, ¿cómo podrá justificarse el hombre delante de Dios? Romanos 8:28, ¿lo tiene? Empezamos a leer aquí, aunque va a ser una lectura un poco larga, pero para ir desarrollando esto. Este verso es muy conocido y a la vez muy mal interpretado en el ámbito evangélico también. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerde que esto viene aquí, si estamos en Romanos 8:28, significa que hay versos antes. Y hay que leerlos también para poder interpretar correctamente esto, porque la gente suele leer este verso e interpretarlo desde aquí sin haber leído todo lo anterior. Entonces la gente dice, no te preocupes, todo lo que te pasa te ayuda bien. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Entonces la gente dice, no, me ha atropellado un camión, me ha quitado una pierna y un brazo, pero todas las cosas me ayudan a bien. No es ese el espíritu de este verso precisamente. No es eso lo que está queriendo decir. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora, fíjese, nos ha llamado y ¿quién nos ha justificado? El propio Dios nos ha justificado en Cristo. Él, cuando Job pregunta, ¿cómo podrá el hombre justificarse con Dios? No podrá. No podrá, al no ser que sea el propio Dios el que le justifique. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Usted no puede justificarse. Yo no puedo justificarme. Da igual cuánto oremos. Da igual cuánto nos congreguemos. Da igual cuánto estudiemos la Biblia. Da igual cuánta generosidad podamos manifestar. Da igual que decidamos caminar en amor con todos, perdonar a todo el mundo. Da igual las obras buenas que yo trate de hacer en esta tierra. Escúcheme bien. Da igual respecto a mi posición de justicia. Nada de eso me podrá justificar delante de Dios. Porque es Dios el que me justifica.
Usted y yo jamás seremos justificados por nuestros propios méritos. Somos justificados por los méritos de Jesucristo. Somos justificados por su obra completa. Somos justificados por esa sangre derramada a nuestro favor. No por nuestros propios méritos, no por nuestras propias obras. Y de hecho, esta carta a los romanos es, yo diría que la que más nos enseña esta realidad de justicia. Entonces, lamentablemente, cuando no se predica el Evangelio, lo que se predica es un sistema de obras que quiere llevar a la persona a que en base a lo que él o ella haga, así será su salvación. Yo sé que quizá hay ámbitos donde nunca se les predicaron ciertas cosas, pero a mí sí. Yo cuando hablábamos con mi esposa, a veces hablamos que hay cosas que a ella no le predicaron nunca, pero a mí sí. Y a mí me predicaron de ese rapto, de ese arrebatamiento, que la única forma de irnos es estando bien consagrados, orando y velando, estando bien preparados. No había otra forma. ¿Y cómo nos preparábamos? Bueno, pues esto es lo interesante, que al final cada congregación o cada denominación tiene sus propias reglas. Y para algunos solo podrán ser salvos las mujeres que lleven falda. Para otros, los que llevan tatuajes no podrán salvarse. Para otros, los que les gusta el cine tampoco se salvan. Los que les gusta el fútbol tampoco. Ya ni le digo a aquellos que llevamos una mascarilla de Batman. Esos estamos ya. Si en ciertos sectores me ven a mí con esa mascarilla de Batman, de Hulk, de todos estos superhéroes, es que... Y la del Barça ya ni te digo. Entonces, cada uno ponía sus normas, ponía sus reglas, pero escuche, eso es totalmente opuesto a la realidad de la gracia de Dios, porque nadie puede ser justificado por obras. Nadie puede ser justificado. Si nosotros decimos que no puede ser alguien justificado por circuncidarse, o que no puede ser alguien justificado por cumplir la ley, ¿por qué de repente ahora en el ámbito evangélico ponemos nuestras propias normas? No ponemos la norma de la ley o no ponemos el guardar el Shabbat o todas estas cosas, pero ponemos otras normas. Pero, vuelvo a leer, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Esa es la pregunta ahora. Job preguntaba, ¿quién podrá ser justificado? Pero ahora la pregunta es, ¿quién podrá condenarte si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios e intercede por todos nosotros? Escuche, amado, amada, ahora la pregunta no es quién podrá justificarse, ahora la pregunta es quién va a poder condenarte. Gloria a Dios. Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay nadie que pueda condenarme. Sé, tengo la seguridad, tengo la certeza, estoy plenamente convencido que soy salvo para siempre. Amén. Que he sido completamente justificado, que he sido completamente perdonado, no por mis propios méritos, no por estar aquí cada domingo, no por levantarme a las 4 de la mañana para orar, no por leer la Biblia, sino porque Dios me amó tanto que en su amor incondicional decidió justificarme para salvación. Amén. Por eso mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, usted conoce bien. ¿Vamos bien por ahora? Bien. ¿Están entendiendo? 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31.
mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. En Cristo Jesús, perdón. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y escuche bien ahora. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. En el Señor. Es decir, nadie podrá estar, yo se lo he dicho más de una vez, ¿verdad? Nadie podrá encontrarse con San Pedro, en la puerta del cielo y decirle: Peter, amigo. Y cuando Peter le pregunte: ¿por qué tienes que entrar? Nadie podrá decir: porque me lo he ganado, porque he sido un buen cristiano toda mi vida, porque he hecho buenas obras, he ayudado al pobre, porque he orado cada mañana a las 5. Nada de eso le da acceso a la persona a la salvación. Porque ¿qué dice? El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Sabemos que aquí no lo hacemos todo perfecto, pero tenemos una seguridad, y es que somos salvos por su gracia. Somos salvos por lo que Él hizo por nosotros. Y aquí, claro que sí, vamos renovando nuestra forma de pensar. No estamos diciendo que no hagamos cosas correctas, lo que estamos diciendo es que en esas cosas no hay mérito, porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay mérito en nosotros, pero nuestra justicia, dice que Cristo ha sido hecho justificación. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 1, como leíamos antes, y Pablo empieza a mostrar que todos somos pecadores, absolutamente todos. Y llegamos a Romanos capítulo 3 y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ser salvo, pero no es un mensaje de condenación, es un mensaje de decir: pero ojo, escuchen, ahora en Cristo y por su gracia, todo el que cree en Cristo ha sido justificado. Amén. Nadie, dice Romanos capítulo 3, nadie podrá ser justificado por las obras de la ley, pero por medio de la fe en Jesucristo, aún a Abraham su fe le fue contada por justicia. Es la fe en Cristo la que produce justificación en cada uno de nosotros. Obviamente estamos en un sistema y estamos en un mundo lleno de meritocracia. Todo es por recompensa, ¿verdad? Obviamente ahora estamos con el tema este del amigo COVID, pero en teoría, ¿no? En teoría para enero, ¿quiénes son los que vienen? Esos 3 que vienen en camello. Los Reyes Magos, ¿no? ¿Y cómo funciona ese sistema? Si los niños se portan bien, tendrán regalitos. Y si se portan mal, carbón. Que con lo bueno que está el carbón tampoco sale tan mal la cosa, ¿eh? Y así se les enseña a los niños. O Papá Noel, o Santa Claus, o si sacas buenas notas serás recompensado, porque vivimos en un mundo de meritocracia. De tus méritos son los que te van a entregar una recompensa. Y cuando venimos al Evangelio, no cuando venimos a un sistema religioso, no. Cuando venimos al Evangelio, el Evangelio nos dice: aquí tus méritos no sirven. Aleluya. Aquí tus méritos los dejamos aparte, porque tú no tienes que ser glorificado en ningún momento, sino que es Cristo el que tiene que recibir toda la gloria. Es Dios el que tiene que ser glorificado. Entonces lo que enseña Pablo en Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, no tenemos tiempo de mirarlo, pero yo le invito a que usted lo estudie, por favor. Que usted profundice la carta de Romanos, que le va a llevar tiempo, porque no la vamos a agotar nunca. Pero usted tiene a un Pablo que era alguien inteligente, alguien con estudios
relatando toda una terminología judicial en Romanos para dejar bien claro que nuestra posición de justicia es totalmente legal. Porque si algo hace Dios, lo hace siempre con legalidad. Porque no, escuche, Dios no puede dejar ni una sola línea, ni una sola fisura abierta por la cual el diablo pueda introducirse y decir, esto lo has hecho fuera de tu orden, del propio orden que tú estableciste. No, Dios tuvo que hacerlo todo bien detallado, bien cerrado, para que nadie pueda acusarle de romper su propio orden. Y cuando usted lee Romanos, usted ve que Pablo relata con un lenguaje judicial, de judicatura, la legalidad de nuestra justicia. Pero ¿justicia cómo? Solamente por medio de la fe. Es cierto que todos éramos pecadores, es cierto que todos estábamos perdidos, pero lo único que nos saca de ese lugar es la fe en Jesucristo. No las buenas obras, no los méritos que yo puedo hacer para tratar de obtener o de ganarme algo, sino simplemente fe en Jesucristo. Y de esa manera Dios será siempre glorificado. Por lo tanto, el Evangelio, pero por eso el Evangelio tiene que ser predicado. Porque el Evangelio es lo único que revela la posición de justicia del Hijo de Dios. El Evangelio es el único que nos grita, has sido completamente justificado. Has sido completamente perdonado. Has sido completamente santificado en Cristo. Amén. Vamos a avanzar un poquito más. Venga conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis no. Me da miedo Apocalipsis. Y vamos a introducir, obviamente no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero vamos a introducir el Evangelio eterno, entender y desarrollar un concepto de eternidad. Apocalipsis 14, no le tenga miedo a Apocalipsis, porque recuerde que, aunque lamentablemente en el castellano la Reina Valera lo traduce como Apocalipsis, y obviamente creo que todo el mundo cuando oye la palabra Apocalipsis solo tiene una cosa en mente, ¿cuál? Fin del mundo. Todo lo que han dicho está bien, pero normalmente el fin del mundo, ¿no? Las películas que hablan, se acerca un apocalipsis, ¿de qué están hablando? Se acaba la cosa, se acaba. O sea, que aprovechen para hacer lo que tengan que hacer, que la cosa se finiquita, se acaba la suya. Pero en inglés, si usted tiene una Biblia en inglés, verá que no pone Apocalipsis, sino que pone Revelación. Porque Apocalipsis realmente de lo que trata es de la revelación que Juan tuvo de Jesucristo. Entonces no se trata del fin del mundo, no le tenga miedo a Apocalipsis, porque se trata de una revelación que Juan tuvo respecto a Cristo. Por eso ese libro se llama Revelación. Así que no le tenga miedo. Yo le digo porque yo tenía miedo de leer Apocalipsis. Entonces yo me leía la Biblia entera y cuando llegaba a Apocalipsis me volvía a Génesis. Y por mucho tiempo no leía Apocalipsis, porque ya tenía dudas de mi salvación como para encima leerme Apocalipsis. Bueno, ya no dormía toda la noche. Así que yo llegaba y acababa Judas y me iba de nuevo a Génesis. Vamos a empezar de vuelta con Génesis, va. Y Apocalipsis algún día llegará. Cuando se me vaya el miedo. Apocalipsis 14, 6. Como decíamos antes, el Evangelio nunca ha sido el plan B de Dios. El Evangelio no es algo que Dios tuvo que improvisar porque el plan A fracasó, supuestamente hablando del plan A como Adán y Eva.
Entonces, si entendemos plan A como Adán y Eva y resulta que ese plan fracasa, entonces hay que sacar otro plan, hay que inventar algo. No, el Evangelio siempre fue el plan A de Dios. Siempre estuvo ahí. Nunca fue el plan A de Dios trabajar solo con Israel, aunque hay muchos defensores de Israel. Y piensan que cuando nosotros hablamos estas cosas, estamos atacando a Israel, pero no estamos atacando a Israel. Lo que hacemos es dar a conocer la realidad de cuál era el plan de Dios. Y el plan de Dios siempre fue con la iglesia. Que lo interesante de esto es que la iglesia incluye a Israel. Es decir, todo aquel judío que crea en Jesús forma parte de la iglesia. Nada más, no pasa nada. O sea, no estamos haciendo algo que sea una locura o estamos ahí condenando a Israel. No, sino que los que creen en Jesús forman parte de esta iglesia, que siempre fue el diseño de Dios. La iglesia, en la mente de Dios, no comienza en Hechos, o no comienza cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que ya estaba en la mente de Dios. El concepto iglesia, que es ese concepto que es eclesía, que es comunidad que gobierna. Porque esto va a ser importante entenderlo en la serie Reinando en Vida. La eclesía en los tiempos de Jesús era una comunidad que gobernaba. Es decir, era ese lugar donde se reunían para tomar decisiones respecto a qué eran los pasos que debían dar en el gobierno de la ciudad, por así decirlo. Pero eso ya lo veremos en otro día. Juan 14:6, ¿lo tienen? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, escuchen, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, este evangelio es un evangelio eterno. Si es eterno, no puede ser un evangelio que comienza cuando Mateo nos dice que nace el niño Jesús. Es un evangelio que ya había sido diseñado desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó este evangelio, este plan de salvación para la humanidad. El propósito de Dios siempre fue levantar un grupo de gente que creyeran este evangelio para que pudieran experimentar la vida de Cristo aquí en la tierra. Ejemplo de ello lo tenemos en Génesis 3, vengan conmigo. Usted conoce muy bien esta promesa o palabra profética que Dios le da a Eva. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Lo tienen? Le he dado dos citas fáciles de encontrar, Apocalipsis al final del todo, Génesis al principio del todo. Si no me encuentra eso, cierre la Biblia y déjela a un lado y ya. Sí. Los que tienen móvil y de esas cosas llegan enseguida, ¿no? Aquí, botoncito y se acabó. Dice así, ¿lo tiene? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto es una palabra que le da a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la palabra profética que está señalando, obviamente, ¿a quién? A Jesús. Recordemos que a Cristo usted lo puede ver en toda la Biblia. ¿Sí? A Cristo usted lo puede ver, claro, lo vemos en Mateo, Marcos, podemos ver a Jesucristo y a partir de ahí en todo el Nuevo Pacto, pero es que en todo el Antiguo Testamento usted puede ver a Cristo revelado. Y de hecho sería necesario que estudiemos toda la Biblia para poder ver a Cristo a través de toda la Biblia. Para poder ver cómo las profecías señalaban a Jesús. Cómo las profecías nos decían que iba a venir un Salvador. Y aquí lo que le dice es, escúchame bien, ahora ha pasado esto, pero va a venir la simiente que va a pisotearte la cabeza. Va a quitarte toda la autoridad. Va a recuperar la autoridad y el dominio que le pertenecía a la raza humana, la va a recuperar una vez más. Y obviamente ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio es el plan
maestro de Dios, es el misterio de Dios guardado desde la eternidad y manifestado ahora en nuestro tiempo. Recuerde que nuestro tiempo es el tiempo Cronos, por medio del nacimiento de Jesús, por medio de su vida, su ministerio, obviamente su muerte, resurrección y ascensión. Pero el Evangelio fue diseñado antes. Dios es un Dios, y usted va a ir viendo domingo a domingo por qué tocamos este punto. Porque es necesario que la Iglesia también desarrolle una mentalidad de eternidad y no una mentalidad temporal. Porque con una mentalidad temporal no acabamos nosotros de disfrutar la realidad de lo que ya somos en Cristo. Una mentalidad eterna nos hace ver el panorama de otra manera. Porque a veces permitimos que las circunstancias nos ahoguen de tal manera que nosotros no llevemos a cabo el llamado de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra. Y hay un llamado de Dios para usted. Dios cuenta con usted. Dios le ha llamado para que usted desarrolle una función específica aquí, ahora. Y nosotros necesitamos entender que todo lo que podamos estar viviendo hoy, que todo lo que podamos estar experimentando hoy, está sujeto a cambios y es temporal. Es temporal, no es eterno. Lo eterno es la vida de Dios. Lo eterno es el propósito de Dios. Lo eterno es este evangelio. Pero lo que usted y yo estamos viviendo aquí, lo que a usted y a mí nos hace sufrir aquí en la tierra, no es eterno. No deberíamos permitir que las circunstancias adversas nos detengan a la hora de llevar a cabo el llamado de Dios para nuestras vidas. Deberíamos levantarnos en autoridad y entender que todo está sujeto a cambios. Y que todo, como lo veremos ahora en la Biblia, que todo lo que estoy viendo hoy está sujeto a cambios, es temporal. Venga conmigo a Romanos, por favor. Romanos 16, verso 25. ¿Lo tiene? Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Fíjese, dice del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado. ¿Se acuerda lo que dice Colosenses 1:27? Vamos a leer. Tiene ahí varios versos para que pueda anotar. Colosenses 1:26 y 27. Este verso es poderosísimo. Es importante que meditemos en esto porque es tremendo lo que Pablo expone en un solo verso. En toda la carta a los Colosenses, pero este verso es tremendo. Colosenses 1:26, ¿lo tiene? El misterio que había estado oculto desde los siglos. ¿Ves? Lo mismo que ha dicho en Corintios. Un misterio oculto durante siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era este misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Este es el misterio.
El misterio es que durante una época había un tabernáculo con un lugar santísimo o un templo con un lugar santísimo. Nadie podía acceder a él. Nadie tenía acceso a eso. Solamente el pueblo de Israel había sido escogido para mantener una especie de relación, pero con un Dios lejano y con unas tablas de piedra. Pero de repente hay un misterio que ha existido durante toda la eternidad, que siempre estuvo ahí, que no fue un invento de última hora, que no fue una improvisación. ¿Y cuál fue ese misterio? Cristo en vosotros. Cristo habitando en cada uno de nosotros. Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Ese Cristo en mí produce una expectativa. Porque cuando aquí dice la palabra esperanza, es la palabra expectativa de gloria, que significa manifestación divina. El Cristo que habita en mí levanta una expectativa en mí para que yo pueda ver la manifestación de Dios en cada área de mi vida. Yo puedo estar expectante, puedo vivir expectante para ver la bondad de Dios en mi matrimonio, la bondad de Dios con mis hijos, la bondad de Dios en mi negocio, la bondad de Dios con mi familia, la bondad de Dios en mi trabajo, en el instituto, en la universidad, allí donde vaya, vivo con una expectativa. Es verdad que habrá adversidades, es verdad que se levantarán dificultades, pero el Cristo que habita en mí levanta una expectativa que me hace estar confiado de ver la bondad de Dios, de poder ver sanidad en medio de la enfermedad, de poder ver abundancia y prosperidad en medio de la crisis, de poder ver cuidado en medio de una pandemia. El Cristo que habita en mí levanta una expectativa. Gloria a Dios. Hace que estemos expectantes de poder seguir viendo la bondad de Dios. Porque si algo ocurre es que Dios es siempre bueno. Gracias a Dios estamos pudiendo tener contacto con diferentes personas. ¿Y sabe un denominador común en muchas de las personas con las que hablamos? Que todos nos dicen cómo Dios les está sorprendiendo en medio de esta pandemia. Que todos nos dicen cómo de repente sus negocios están avanzando cuando debería estar todo peor. Nos hablan de cómo Dios está cuidando de ellos. Nos hablan de cómo Dios está bendiciendo sus manos, el toque de sus manos, por así decirlo. Cómo se manifiesta esa bendición que hay en cada uno de nosotros. Porque esa es la expectativa que produce el Cristo que nos habita. Una expectativa de decir, no negamos las circunstancias. Escuche, no somos gente loca que negamos las circunstancias. No estamos diciendo eso. No decimos que no existe el COVID. No decimos que a lo mejor no negamos. No somos avestruces que se esconden y ponen la cabeza debajo de la tierra para no ver el problema y el león te devora igual. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de vivir una irrealidad. Esto no es una ilusión. Fe no tiene que ver con ilusión vana. Fe tiene que ver con un pleno convencimiento, con una expectativa de gloria. No estamos hablando de vivir una ilusión. Somos, con perdón de la expresión, somos los tontitos cristianos que vivimos de ilusión. Estamos hablando de realidades, de gente experimentando la gloria de Dios en medio de tiempos difíciles, de gente viendo cómo la bondad de Dios se manifiesta en medio de adversidades, de gente que puede testificar de cómo Dios les ha cuidado, cómo Dios les ha protegido, cómo Dios les está prosperando en medio de la crisis. Eso es lo que produce el Cristo que nos habita. Y eso es lo que produce el entendimiento de este evangelio eterno, de este misterio eterno que había estado oculto, pero que se ha revelado. Y es necesario que usted y yo crezcamos en el conocimiento y en el entendimiento de esta realidad. Póngase de pie. Es por eso que usted cada día debería levantar sus manos y dar gracias a Dios, porque va a ver la bondad de Dios manifestada. Escuche, mañana lunes, ¿qué pasará mañana, Kenneth? Pues no sé lo que pasará, pero veremos la bondad de Dios manifestada.
¿Qué pasará el martes, Kenneth? Y si me dan una mala noticia, escuche, si le dan una mala noticia, esté preparado, porque detrás viene una buena noticia, porque la bondad de Dios se va a manifestar. La bondad de Dios se va a manifestar en medio de cualquier adversidad. Dios sigue siendo bueno y usted y yo no vamos a ser avergonzados. En medio de una mala noticia, yo no voy a perder la expectativa. Yo no me voy a dejar intimidar. Yo no voy a bajar los brazos y me voy a deprimir. Todo lo contrario, voy a levantar mis manos y voy a decir gracias, papá, porque esta es una oportunidad más a través de la cual voy a poder testificar de cuán bueno eres. Y muchos se van a quedar impresionados porque en medio de esta mala noticia tu gloria se va a manifestar y voy a poder testificar a otros cuán bueno eres tú. Aleluya. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor incomparable, tu amor incondicional. Gracias por este glorioso evangelio eterno, este misterio que ha sido revelado, este Cristo que habita en nosotros. Gracias porque podemos estar expectantes de seguir viendo tu bondad manifestada en cada área. Gracias, papá. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. Gracias por cada persona que ha estado escuchando esta enseñanza. Gracias porque creo que tu palabra ha sido sembrado en ellos y está produciendo resultados. Gracias, papá, te pedimos que tú sigas hablándonos, enseñándonos, que el Espíritu Santo siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, volvemos a escuchar, que nuestros ojos puedan seguir siendo abiertos a esta realidad. Gracias por cada vida que camina en salud divina, en abundancia y prosperidad, en el entendimiento del Cristo que nos habita. Que podamos seguir creciendo en este entendimiento, papá. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. Podemos vivir confiados. Aleluya. Confiados plenamente en ti. Sé exaltado y glorificado siempre. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Muy bien, gracias a todos los que se han conectado. Queremos mandarles un fuerte abrazo. Recuerden que les amamos muchísimo. No se olviden de compartir el vídeo si así lo desean y nos vemos en las diferentes conexiones durante toda esta semana. Cuídense mucho.